Buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Yani, yo soy médico infectólogo, CEMIC, y en el Hospital Vélez Arfiel es mi labor. Agradecido a la SAM por darme la oportunidad nuevamente de participar en estos cursos que tan bien gestionan y tan buena aceptación tienen en el equipo médico. Hoy les voy a hablar de infecciones de transmisión sexual, apuntando principalmente a sífilis y uretritis. Como ustedes saben, cada día hay más de 1 millón de personas que contraen una enfermedad de transmisión sexual. Se estima que anualmente unos 357 millones de personas contraen alguna de las 4 enfermedades más frecuentes: clamidia, 131 millones, gonorrea, 78 millones, sífilis, 5.6 millones, o tricomoniasis, 143 millones. Hay 500 millones de personas que van a referir enfermedades de tipo herpes a nivel genital, y hay más de 290 millones de personas, de mujeres infectadas con el virus del papiloma humano, una de las ETS más frecuentes. Saben que herpes y sífilis pueden multiplicar el riesgo de contraer el virus del HIV por 3 o más. La transmisión de la madre al niño puede dar lugar a la muerte perinatal o muerte neonatal, insuficiencia ponderal al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis y deformidades congénitas al tener alguna de las enfermedades de transmisión sexual. Más de 900.000 mujeres embarazadas contrajeron sífilis en 2019, lo que causó complicaciones en alrededor de 350.000 casos, incluido muerte perinatal. Anualmente el virus del papiloma humano provoca 528.000 casos de cáncer cervicuterino y hasta 260.000 defunciones por esta causa. Gonorrea y clamidia son las causas principales de enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer y puede generar desenlaces adversos del embarazo y producir infertilidad. En cuanto a los patógenos principales que causan las ETS, tenemos las bacterias como Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, Chlamydia trachomatis y Mycoplasma genitalium. Las que están subrayadas en rojo son los gérmenes que vamos a mencionar. En cuanto a virus, papiloma, herpes 1, 2, HIV, hepatitis y citomegalo, que también puede ser de transmisión sexual. En cuanto a los parásitos, vamos a mencionar al final de la charla algo de Trichomonas vaginalis. En cuanto a las complicaciones en el adulto, ya mencionamos algunas: esterilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, causa de embarazo ectópico, aborto espontáneo, carcinoma cervical, hepatitis aguda crónica, inclusive SIDA. Y en niños, sífilis congénita, neumonía, prematurez, bajo peso al nacer, mortinato, malformaciones, ceguera y hepatitis B crónica. Bien, ¿cómo abordamos a un paciente con una ETS? Desde ya, en el consultorio, cuando tengamos un paciente delante, sobre todo si es joven, tenemos que valorar el riesgo de que tiene ese paciente de tener ETS. Hay algunas preguntitas, algunos puntos importantes, como por ejemplo, tener menos de 25 años, mantener contacto sexual con personas con alguna enfermedad de transmisión sexual, mantener relaciones sexuales con diferentes parejas, tener una nueva pareja sexual en los últimos meses, el antecedente previo de enfermedades de transmisión sexual, profesionales de la prostitución y sus clientes, consumo de drogas y alcohol, especialmente asociados a las relaciones sexuales, uso inconsistente de preservativo y con parejas casuales, y por supuesto ser víctima de violencia sexual. En cuanto a la valoración del riesgo, hay elementos a tener en cuenta, como en relaciones, si es pareja actual, desde cuándo tiene pareja, tener alguna preocupación acerca de la relación en cuanto a infidelidad, violencia o abuso. Digamos, hay un montón de situaciones que uno puede, a través de preguntas,
valorar el riesgo de que una persona puede tener un contacto sexual. En cuanto a la pareja, preguntar último contacto sexual, si fue con pareja habitual o con otras personas, las preferencias sexuales, si las personas tienen parejas del mismo sexo o sexo u otro sexo, o sexo opuesto, si consume prostitución, bueno, en fin, el tipo de práctica sexual, vaginal, anal o sexo oral sin protección, bueno, son un montón de preguntas que uno puede adoptar en el consultorio para evaluar si potencialmente una persona puede estar cursando una enfermedad de transmisión sexual. Vamos a ver que en algunos casos las enfermedades de transmisión sexual cursan en forma asintomática. Bien, nosotros vamos a diferenciar las infecciones de las ITS, aquellas que producen úlceras genitales, anales o perianales, y aquellas que producen descarga uretral. Con úlcera genital, las infecciosas más frecuentes son herpes, sífilis, chancroide, caneloma. Bueno, ahí la diapositiva se descompaginó. Pero básicamente vamos a hablar hoy en cuanto a las enfermedades que producen úlcera, a sífilis. Es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum, la conocen todos, se transmite fundamentalmente por contacto sexual o por transmisión congénita y perinatal. Es de carácter sistémico, curable y exclusiva del ser humano. La mayoría de las personas con sífilis no tienen conocimiento de la infección, pudiendo transmitirla a su contacto sexual. Esto ocurre debido a la ausencia o escasez de sintomatología y dependiendo de la etapa de infección en la cual se encuentre. Se caracteriza por presentar 3 estadios a lo largo de su evolución: el estadio primario, secundario y terciario. Existe lo que llamamos periodo de latencia, cuando hay ausencia de signos y síntomas entre los estadios secundario y terciario, pero existen las pruebas serológicas que justamente son positivas. Esa latencia puede ser temprana, cuando es dentro del año de la adquirida la sífilis, o tardía, cuando la latencia es latencia tardía, cuando es más de un año de adquisición o directamente se desconoce el momento. En cuanto a la sífilis primaria, básicamente se define por la presencia del chancro de inoculación, que puede ser único o múltiple, y en general se presenta como una pápula indolora que puede erosionar y se indura con base lisa y bordes sobrelevados y firmes. Es de aspecto limpio y carece de exudados, en general, salvo que se sobreinfecte con flora de la piel. Puede haber adenopatía satélite, es frecuente, y en general cura a las 4 a 6 semanas, y entre un 25 y un 30% son completamente asintomáticas. Vemos en esta foto que puede estar localizada a nivel genital, perianal o inclusive en la zona oral. En cuanto a la sífilis secundaria, es el resultado de la diseminación y multiplicación de las espiroquetas, que en general comienza entre 2 a 4 semanas posteriores a la presentación del chancro. Se caracteriza por lesiones clásicas, es el exantema en el 90%, que uno hace diagnóstico, caracterizada por máculos, pápulas o pústulas, que es menos frecuente, afectando palmas y plantas. Puede haber además en las zonas mucosas condilomas planos, placas orales y cutáneas, úlceras mucosas y alopecia en parche. Recordemos, es el exantema que no respeta palmas y plantas, con esas lesiones papulares típicas de la sífilis secundaria. Tenemos que buscar en la zona, en las mucosas, que también se pueden presentar los condilomas planos. En cuanto a la clínica, tenemos que como les decía, buscar en la boca o en la faringe, placas mucosas o erosiones, presencia de aftas, en la zona genital, el condiloma plano y las placas mucosas. Habitualmente puede acompañar fiebre y mal estado general, en algunos casos laringofaringitis, puede estar acompañado de anorexia, pérdida de peso y artralgias. A nivel del sistema nervioso central, se puede presentar con cefalea, meningismo, meningitis, alteraciones visuales, tinnitus y vértigo.
y es más raro que pueda presentarse con glomerulonefritis a nivel renal y hepatitis, artritis, uveitis, bastante raro, y esto es mucho más frecuente en pacientes que cursan sífilis y que tienen algún grado de inmunosupresión. Bueno, las lesiones características, como les mencioné, los condilomas planos, a nivel de la cara, fíjense. Y para definir sífilis latente, cuando no hay manifestación clínica de la enfermedad, pero las pruebas serológicas son positivas, y definimos temprana, cuando tenemos un contacto por menos dudoso de riesgo por menos de un año, y tardía cuando ese contacto de riesgo es más de un año o definitivamente lo desconocemos. Dijimos que había 3 estadios. La sífilis terciaria es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que puede afectar cualquier órgano del cuerpo. 30% de los pacientes no tratados presentan sífilis terciaria a lo largo de 2 o 3 años. En general se divide en neurosífilis, sífilis cardiovascular, es la aortitis sifilítica, la sífilis gomosa o la osteitis luética. En cuanto a la clasificación de neurosífilis de Marrit, que es la que se usa en general desde hace muchos años, la podemos dividir en neurosífilis tardía como asintomática o sintomática, sintomática con compromiso meningovascular, cerebromeningia difusa o local o cerebrovascular, a nivel espinal, y parenquimatosa cuando hay compromiso de tabes, la tabes dorsal, parésica o taboparésica, y el último punto es la sífilis ocular. En cuanto a la neurosífilis, en cuanto a la clínica de la neurosífilis, en el caso de la meningovascular, que aparece luego de 5 o 10 años de infección, se puede presentar como hemiplegia o paresias, puede desarrollar convulsiones o afasia, y es periodo inflamatorio de la sífilis. La clasificación en parenquimatosa, cuando hay compromiso parenquimatoso entre 15 y 20 años de infección, puede presentarse como parálisis general progresiva, cortical, de alteración de la personalidad, del intelecto, del juicio, trastornos del habla, trastornos papilares, la típica pupila de Argyll-Robinson, recuerden que es una pupila miótica con bordes festoneados, muy típica, temblores, que es la forma degenerativa, y la parenquimatosa con compromiso del tabes dorsal, que luego de 25 o 30 años de evolución de una sífilis no curada, que puede expresarse por dolores lacerantes, ataxias, trastornos pupilares, trastornos en la vejiga, neuropatía periférica, trastornos del sistema nervioso periférico, y compromiso de nervios craneales y del cerebelo. Por supuesto que son las formas más graves y que prácticamente hoy con los métodos de detección se ven poquito o prácticamente no se ven. En cuanto al esquema de diagnóstico, el diagnóstico clásico de sífilis, recuerdan los métodos directos, que por detección o presencia de la bacteria, el fondo oscuro, que es, ustedes recuerdan, es la apreciación de espiroqueta luego de una toma de la zona, un raspado de la úlcera, y la expresión en el microscopio de fondo oscuro para ver la presencia de las formas espiraladas típicas de la espiroqueta. Hay formas moleculares a través de la detección de PCR, que realmente no tienen un rol muy desarrollado en cuanto al diagnóstico, porque los métodos indirectos, las serologías, están al alcance de la mano de prácticamente todos los laboratorios. Recuerdan que hay pruebas no treponémicas, en donde la BDRL es la principal, hay otras como el RPR y el USR, y las pruebas teponémicas como el TPA, el HATP, y la más conocida es el FTAPS, que son las pruebas confirmatorias de la infección.
En cuanto al diagnóstico de neurosífilis, recuerden que uno hace diagnóstico a través de la punción del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a encontrar fundamentalmente la presencia de BDRL. La presencia de BDRL es muy importante en el líquido porque la BDRL no traspasa la barrera hematoencefálica, con lo cual uno al detectar BDRL directo en el líquido ya está haciendo diagnóstico de compromiso neurológico por sífilis. Y si es negativa, tenemos que utilizar el FTAPS. Recuerden que más de 5 células y proteínas en el líquido cefalorraquídeo asociada a BDRL positiva o el FTAPS positivo son sospechosos de neurosífilis. Bien, en cuanto al diagnóstico, como les decía, uno puede tener inicialmente una prueba no treponémica positiva, que va a ser reactiva. En ese caso, uno simplemente con la cuantificación de la muestra, que siempre el laboratorio tiene que cuantificar la primera muestra, si nos da positiva a título alto, uno ya prácticamente con un diagnóstico, con una lesión primaria, ya puede hacer diagnóstico, no necesita hacer una prueba de confirmación como el FTAPS. En ese caso ya tiene diagnóstico confirmado. En el caso de que la BDRL nos dé no reactiva, prácticamente uno descarta la presencia de sífilis cuando es fundamentalmente cuantitativa, como le dije al principio. Para la interpretación serológica, en cuanto a cuando tenemos BDRL positiva y FTAPS reactivo o positivo, estamos hablando de una sífilis actual o pasada. Teniendo en cuenta la cuantificación de la BDRL, saben que, como vamos a ver más adelante, para la curación necesitamos que la titulación disminuya. En cuanto a la BDRL reactiva y el FTAPS no reactiva, eso es frecuente y es inespecífico, puede haber otras patologías o condiciones fisiológicas, fundamentalmente cuando la BDRL es debajo de 1 en 8, que puede ser un falso positivo. Cuando la BDRL es no reactiva y el FTAPS es reactivo, eso es una sífilis tratada o eventualmente una sífilis primaria muy reciente, o puede ser una sífilis tardía, una reacción de prosona en sífilis secundaria cuando uno hace inicialmente la BDRL cualitativa y no cuantitativa. La BDRL no reactiva y el FTAPS no reactivo, eso es ausencia de infección o eventualmente un periodo de incubación muy, muy precoz. En cuanto al tratamiento de sífilis primaria, secundaria o latente temprana, sigue siendo de elección la penicilina G benzatínica de 2.400.000 unidades de aplicación intramuscular como dosis única. Esto, bueno, no voy a entrar en discusiones en relación a otras guías locales en donde habla de más de una dosis. La dosis suficiente que nosotros consideramos justamente suficiente es la penicilina G benzatínica como monodosis en los estadios primario, secundario y latente temprano. Como alternativo en pacientes alérgicos ante la imposibilidad de realizar desensibilización, justamente en casos severos o tratamiento parenteral, la alternativa es la doxiciclina a dosis de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas por 14 días. Otros tratamientos, ceftriaxona, entre 500 y 1 gramo intramuscular o endovenoso durante 10 días. Acitromicina 2 gramos en dosis única puede ser una opción terapéutica útil, sencilla, para tratamiento de sífilis primaria y secundaria. No obstante, se están comunicando un aumento de resistencia intrínseca a este antibiótico y la existencia de fracasos terapéuticos, especialmente en población, en hombres que tienen sexo con hombre o pacientes con VIH. Para el seguimiento de la población general lo hacemos al mes 6 y mes 12, y en personas con VIH lo hacemos más cercanamente al mes 3, 6, 9, 12 y 24 meses. En cuanto a sífilis latente, tardía o indeterminada, según el tiempo de adquisición, más de 1 año desconocido, el tratamiento de elección es la penicilina benzatínica de 2.400.000
400 también, semanal por 3 dosis. Obviamente, nuevamente en pacientes alérgicos o que tengan antecedente de alergia a la penicilina o que tengan contraindicada el uso de penicilina por algún otro motivo, el tratamiento alternativo es doxiciclina, 100 miligramos por día, cada 12 horas, por 21 a 28 días. El seguimiento en la población general es entre 6, 12 y 24 meses, y personas que viven con HIV, 3, 6, 9, 12 y 24 meses, hasta 2 años de seguimiento. Fallo de tratamiento en cualquier estadio se considera fallo a la ausencia de descenso de 2 diluciones o 4 títulos en las pruebas no troponémicas a los 12 meses. Si no es posible diferenciarlo de una reacción, de una reinfección, eventualmente está indicada la realización de una punción lumbar para descartar neurosífilis, eventualmente realizar un retratamiento con penicilina G benzatínica intramuscular durante 3 semanas. Podemos haber obviado o no visto una neurosífilis y que el paciente tenga reservorio a nivel del sistema nervioso central y por eso no termina de descender los títulos de BDRL. En cuanto a la sífilis terciaria, la penicilina G benzatínica 2.400.000, semanal durante 3 semanas. Previamente a la administración se debe descartar, como dijimos, neurosífilis a través de una punción lumbar. El seguimiento en general y personas que viven con VIH es el mismo a los 6, a los 12 y a los 24 meses. En cuanto a neurosífilis o sífilis de compromiso oftálmico, se debe internar al paciente para el tratamiento parenteral con penicilina G sódica 3 a 4 millones de unidades, endovenoso cada 4 horas, lo que va a representar entre 18 y 24 millones de infusión continua durante 10 a 14 días. El seguimiento es con evaluación del líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta lograr valores normales de nivel del líquido cefalorraquídeo. Bien. Hablamos de los contactos de sífilis, como vimos al principio, todas las enfermedades de transmisión sexual, nosotros tenemos que evaluar los contactos, en el caso de la sífilis, los últimos contactos no protegidos en los últimos 90 días, en la sífilis primaria, en la sífilis secundaria, contacto hasta 6 meses, y en la sífilis latente temprana hasta con los contactos de por lo menos 1 año. Esto es muy importante porque podemos tratar solamente a la persona y no tratar a los contactos y, como les dije, muchos pacientes van a tener evolución asintomática y hasta 30% de esos pacientes que tienen sífilis no tratada con evolución asintomática pueden llegar a tener compromiso de sífilis terciaria. Con lo cual y pueden, por supuesto, ser pacientes que estén contagiando. Con lo cual es muy, muy importante el estudio de las parejas o los contactos. En cuanto a la sífilis y la infección concomitante con HIV, hay indicaciones formales de punción lumbar, y estas son las alteraciones del sistema nervioso central para descartar justamente neurosífilis, o el compromiso oftalmológico, la presencia de sífilis terciaria o fallo terapéutico. Si el paciente tiene menos de 350 CD4 o un título de más de 1 en 32, no está asociado a mejores resultados. Las normas argentinas dicen que pacientes que tengan síntomas oftalmológicos, otológicos, neurológicos o sífilis terciaria o tratamiento fallido previo, debemos descartar una punción lumbar. Justamente debemos hacer una punción lumbar para descartar la presencia de neurosífilis. En cuanto al embarazo, deben recibir solo penicilina, no hay tratamiento alternativo. Es una dosis en sífilis primaria, 1 o 2 dosis en sífilis primaria, secundaria o latente precoz. En sífilis latente tardía son 3 dosis separadas por 1 semana. Y se debe considerar el screening como prueba terapéutica a todas las pacientes embarazadas, no considerarse, debe realizar el screening con pruebas treponémicas a todas las pacientes. Bien,
La segunda parte de la charla son las enfermedades de transmisión sexual que cursan con uretritis y cervicitis. En cuanto a la etiología, tenemos los dos grandes grupos, que son aquellas uretritis gonocóxicas y no gonocóxicas. Dentro de las no gonocóxicas, clamidia es la más frecuente, otras menos frecuentes, ureaplasma, tricomona, micoplasma y otras. Más raras, inclusive sífilis, que en algunos casos puede raramente presentarse con descarga uretral. Las infecciones por gonococo. Bien, dijimos la etiología es la Neisseria gonorrhoeae, es una infección altamente frecuente y los factores de riesgo mencionamos. Es 1.5 veces más frecuente en el hombre, la edad de presentación más frecuente es entre los 15 y los 45 años, como factores de riesgo las múltiples parejas sexuales, el bajo nivel socioeconómico y la presencia del DIU en la mujer. En cuanto a la clínica, en el hombre se va a presentar como disuria, uretritis con descarga, epididimitis, inflamación del escroto. En general, los síntomas aparecen precozmente, hasta 72 horas luego del contagio, y puede presentarse más tardíamente como orquiepididimitis y prostatitis. En cuanto a la mujer, fíjense que solo el 20% puede presentar síntomas. La colonización crónica con gonococo puede provocar inflamación y bridas, llevando a la infertilidad. También puede producir vulvovaginitis y cervicitis, característicamente un flujo fino, oloroso y purulento, y es una de las causas frecuentes de enfermedad pélvica e inflamatoria pélvica en las mujeres. Puede dar a nivel de la proctitis una infección rectal con prurito, tenés muy pus por el orificio anal. Bien, en cuanto a la clínica, puede haber infección diseminada entre el 1 y el 2% de los pacientes. En general, en ese caso no se encuentra la lesión primaria y puede presentarse como dolor articular, que en el 25% a nivel de la rodilla, como monoarticular, y 2/3 pueden tener polimialgias migratorias. Otros signos a tener en cuenta son la fiebre, el exantema, que se da en un 25%, puede estar acompañado de síndrome meningio, faringitis y conjuntivitis fundamentalmente en el neonato, cuando se contagia por el canal del parto. En cuanto al diagnóstico, mencionamos el exudado con un material de más de 10 leucos, la coagulación del gram, los diplococos gram negativos, intracelulares que tienen una sensibilidad del 50%. El cultivo del gonococo en los medios habituales, como el Tiger Martin, tiene una sensibilidad y especificidad del 95 a 100%, y los métodos de detección por amplificación de ácidos nucleicos también cobran un rol importante en la detección tanto del gonococo como de los otros gérmenes que vamos a mencionar. Algo muy importante que tiene que ver con la resistencia antibiótica de los últimos años con el gonococo, importante y muy preocupante. A nivel de resistencia, fíjense que desde el año 45, ni bien aparecieron las sulfas, ya se mencionó la resistencia al gonococo, que fue progresando hasta el año 85 a las tetraciclinas, el alto nivel de resistencia a las penicilinas en los años 80, y a principios de los años 90 emergen y va progresando a lo largo de los años la resistencia a quinolona. Fíjense que en Europa, y son datos no están totalmente actualizados, hasta el 30% de los gonococos pueden ser resistentes a ciprofloxacina. De hecho, ya las guías prácticamente desaconsejan el uso de quinolonas para pacientes que tengan infección por gonococo, absolutamente. ¿Qué pasa en Argentina? Los datos son bastante similares y mencionamos que en el año 2009 23% de los aislamientos de gonococo eran resistentes a quinolonas, a ciprofloxacina, con lo cual ya también en nuestro país son datos muy importantes en los cuales no podemos utilizar las quinolonas. Fíjense en este trabajo de la gente de Mar del Plata, que también menciona hasta 30% de resistencia a quinolonas en el caso de
los pacientes que tengan infección por gonococo, con lo cual quinolona deja de ser un antibiótico útil para esta situación. Bien, en cuanto al tratamiento del gonococo en infecciones no complicadas, como uretritis, cervicitis y rectitis, ceftriaxona 500 miligramos intramuscular dosis única, más 1 gramo de acitromicina dosis única. Alternativa cefixime 400 miligramos más 1 gramo de acitromicina. Aclarar dos cosas. Cefixime es una droga por vía oral. Esto, la realidad es que la concentración inhibitoria mínima o la biodisponibilidad del cefixime es menor, por supuesto, que la ceftriaxona, con lo cual lo mencionamos como la alternativa cuando tratamiento de elección siempre debe ser ceftriaxona intramuscular. Y, por supuesto, como no sé si se los mencioné al principio, hasta un 30% de las infecciones de las uretritis pueden ser mixtas, con lo cual puede haber complicación con clamidia y gonococo, y eso obliga a cada infección de transmisión sexual tratarla en forma combinada, ¿sí? Entonces utilizamos acitromicina, 1 gramo dosis única, más ceftriaxona 500 miligramos intramuscular dosis única. Bien, para hablar de clamidia, ustedes saben que, como dije, la prevalencia es muy alta y es la ETS reportada con mayor frecuencia en los Estados Unidos. Tiene una alta prevalencia fundamentalmente en gente joven, menores de 24 años. La mayoría de los casos de clamidia no son diagnosticados y se estima que el número real sería entre 2.8 millones de casos nuevos de clamidia en los Estados Unidos por año. La prevalencia es del 0.3% de todas las enfermedades, de las infecciones. En mujeres entre 15 y 24 años, entre el 2 y el 10% de las infecciones. Y corresponden al 30-40% de las uretritis no gonocóxicas. Como les dije al principio, las enfermedades de transmisión sexual pueden aumentar hasta 3 veces la posibilidad de contraer el virus del HIV. ¿Cuál es el real impacto de clamidia en mujeres? Bien, luego de la infección, hasta 8% de las pacientes pueden presentar salpingitis asintomática, 20% van a tener, va a ser causa de esterilidad, 20% van a tener dolor crónico y hasta un 10% pueden tener embarazo ectópico. Y es la causa, y puede ser aislada entre el 20 y el 50% de las mujeres que cursan una enfermedad inflamatoria pélvica. En cuanto a la clínica, puede provocar uretritis, disuria con urocultivo negativo. Puede también generar bartolinitis, en mujeres endometritis, salpingitis, cervicitis o foritis, como dijimos, y puede presentar síndrome de Reiter en infecciones más diseminadas y eventualmente también la presencia de compromiso perianal con proctitis. Dijimos que también puede presentarse en las mujeres como enfermedad pélvica intestinal, pélvica inflamatoria, puede causar inclusive parto pretérmino. En hombres, también la presencia de prostatitis, epididimitis, orquitis y proctitis, y infecciones neonatales, conjuntivitis y neumonía realmente grave. En cuanto al tratamiento, hablamos de la acitromicina de 1 gramo en monodosis, alternativa de doxiciclina, 500 miligramos 2 veces por día, por 7 días, y otros tratamientos, la eritromicina base de 500 miligramos 4 veces por día por 7 días, o en última instancia, levofloxacina de 500 miligramos una vez por día por 7 días. En cuanto a tricomona, es en uno de los informes más recientes de la Organización Mundial de la Salud, estima una incidencia anual de 174 millones de casos en todo el mundo. Dada la alta tasa de infección asintomática, la incidencia renal real probablemente sea subestimada. En cuanto a la presentación clínica, hasta la mitad de los pacientes pueden no tener síntomas inicialmente. Si los tuviesen, 50-70% se presenta como descarga genital. Habitualmente el 10% puede tener feo olor en el material de descarga, irritación o prurito entre el 23 y el 82%, dispareunia o disuria puede presentarse entre el 10 y el 50%. Puede presentarse a nivel local como eritema vulvar,
descarga abundante, una descarga amarillenta en general y de feo olor hasta en un 20%. En los hombres puede presentarse en forma sintomática en la mayoría de las veces, la secreción uretral es escasa y es raramente agente causal de epididimitis, prostatitis y ulceraciones en el pene. A nivel de los neonatos puede ser causa de vulvovaginitis, infecciones respiratorias y se asocia con ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y bajo peso al nacer. En cuanto al diagnóstico, la sensibilidad del fresco tiene un 70%, es un test rápido en busca de ácidos nucleicos, el cultivo es el que más sensibilidad y especificidad tiene. El diagnóstico claso es la microscopía directa, que tiene bajo costo, pero una sensibilidad baja del 51-65% de las secreciones vaginales, inclusive más bajo en el hombre. La evaluación debe ser inmediata porque la evaluación tardía puede disminuir hasta el 20% de la sensibilidad luego de una hora de tomada la muestra. El cultivo es el gold standard antes de la detección molecular, con una sensibilidad del 75-96% y una especificidad del 100%. En mujeres con secreciones vaginales y en hombres puede ser hisopado uretral, semen y orina. Como vimos antes, en el caso del gonococo, la detección por ácidos nucleicos es 3 a 5 veces más sensible que el uso del microscopio para verla. Los métodos de Laptima-6. En mujeres se puede utilizar la muestra vaginal, endocervical y orina para detectar y amplificar la muestra de DNA justamente del parásito, con una sensibilidad del 95 a 100% y una especificidad del 95 a 100%. En hombres, como vimos antes, el rédito de un hisopado uretral o de orina es menos rendidor, es menos útil. En cuanto al tratamiento, el metronidazol, 2 gramos dosis única es muy efectivo, el tinidazol como alternativa a dosis de 2 gramos dosis única. En caso de intolerancia se puede hacer 500 miligramos 2 veces por día por 7 días. La tasa de curación de estos esquemas es superior al 95%. Como dijimos hace un ratito, siempre se debe tratar a la pareja, que es la principal causa del fallo del tratamiento. Aunque en algunos casos puede haber descripción de resistencia a metronidazol, se puede obtener respuesta aumentando la dosis del fármaco. Otro germen bastante menos frecuente es el Mycoplasma genitalium. Representa entre el 15 y el 25% de las uretritis no gonocóxicas, genera hasta 30% de recurrencias y puede presentarse en infección mixta junto a clamidia. 31% de rango de curación con doxiciclina, con lo cual acitromicina es la droga más efectiva en un esquema de indicación de 500 miligramos en dosis única, seguida por 250 miligramos día por 4 días. Bien, en cuanto al flujograma de tratamiento adecuado según los síntomas, si uno hace el tratamiento y los síntomas desaparecen, debe hacer tratamiento completo, tratamiento de la pareja, uno lo va a considerar al paciente curado y no requiere evaluación. Si luego del tratamiento adecuado los síntomas continúan, tenemos que pensar en un exudado uretral en primer chorro, ver si tiene polimorfos presentes. Si no tiene, no requiere evaluación, pero si tiene, requiere evaluación porque estamos hablando de una uretritis persistente. Si los síntomas reaparecen luego de cierto tiempo, que en general uno tiene que esperar entre 3 y 7 días para evaluar la desaparición, si tiene nuevamente descarga, tenemos que pensar en una uretritis recurrente y tenemos que reevaluar al paciente para nuevamente hacer test diagnósticos o eventualmente pensar en retratamientos. Y muy importante, como les dije antes, el control de la pareja. Eso es clave. En cuanto para finalizar, las conclusiones, las enfermedades de transmisión sexual tienen efectos profundos en la salud pública y reproductiva en todo el mundo y figuran entre las 5 categorías principales por las que los adultos buscan atención médica.
aumenta el riesgo de contraer el HIV por 3 o más, se propagan predominantemente por contacto sexual, incluido sexo anal, vaginal y oral. Cuando se usan correcta y sistemáticamente los preservativos, son uno de los métodos de protección más eficaces contra las enfermedades de transmisión sexual que incluyen el virus del HIV. El proceso de notificación de los compañeros sexuales forma parte integrante de la atención de las ITS y consiste en informar a los compañeros sexuales de los pacientes acerca de la exposición a la infección para que puedan solicitar diagnóstico y tratamiento adecuado. De esa manera es posible prevenir la reinfección y reducir la propagación de las infecciones. Bueno, espero que les haya servido este repaso. Por supuesto que hay muchos otros temas a tocar, pero bueno, la idea era focalizarnos en el tratamiento de sífilis y de uretritis dentro de las ITS más frecuentes. Les mando un saludo grande y nos vemos la próxima.